Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas, ¿qué tal, Hola, profe? ¿Todo bien? hola, Bueno, Mate. eh, Hola, buenas. hubo un problemita que la sala de Zoom que teníamos habilitada para los lunes, no sé por qué no hubo un problema, y tuve que crear otra nueva, o sea, me crearon una nueva, pero el tema es que recién la actualicé a las 7 y 5 porque me di con eso cuando iba a empezar la clase. Entonces, bueno, estaba haciendo tiempo a ver si se conectaba alguien más por el tema de que, bueno, que cambió el link. De todas maneras, entiendo que cuando ustedes, no sé si ustedes entraron a horario, no les debería haber aparecido la sala porque, bueno, se ha borrado. Creo que cuando crearon la sala, le habían puesto para que se venza antes de la fecha de finalización de clase, no sé, pero bueno. Espere, por lo menos ya estamos algunos conectados, vamos a ver si alguno más se suma. Bueno, hoy lo que vamos a ver, estamos llegando al final del curso, vamos a empezar con ruteo dinámico, ¿sí? Hoy vamos a ver en particular el OSPF, OSPF single area, o sea, de una sola área, y OSPF multi-área, ¿sí? Voy a empezar a compartir la pantalla, avísenme si ven la pantalla compartida, Ahora sí. perfecto, déjenme que pongo el chat por cualquier cosita, duda que pueda surgir, bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Antes vamos a dar, como siempre hacemos, un poquito del marco conceptual para ver de qué estamos hablando. Sí. ¿Qué hablamos de qué hablamos cuando hablamos de enrutamiento dinámico? Ruteo dinámico es cuando es las rutas aprendidas eh, por algún protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? O sea, los rutos se comunican entre ellos, van informando las distintas redes a las que pueden llegar y se va completando una tabla de ruteo. La característica que tiene esto, que nosotros, dependiendo del protocolo de ruteo dinámico que utilicemos, tenemos o el router va a tener una visión completa de toda la red en la que está ahí, en las distintas redes que puede llegar, él como los routers a los que se conecta, ¿sí? Además de que si está bien configurado es mucho más simple de configurar y está menos sujeto a errores de lo que sería un ruteo estático, ¿sí? Y acá vamos a introducir un concepto que es el concepto de sistema autónomo, ¿sí? Sistema autónomo es un conjunto de redes y routers que se encuentran bajo una misma entidad y que poseen una misma política de enrutamiento. ¿Y qué es esto? En realidad, esto nace de lo que es la Internet, ¿sí? Nosotros tenemos la IANA, que es la Autoridad de Internet, que está dividida en regiones. Yo esto en algún momento durante el curso se lo comenté. En particular para la región Latinoamérica y Caribe se llama LACNIC, ¿sí? Que es con quien nosotros nos tenemos que comunicar, llenar un formulario, pagar, etcétera, si queremos un prefijo, ¿sí? Un prefijo no es otra cosa que una red IP, ¿sí? Una red pública. Entonces a nosotros nos dirán, por ejemplo, la LACNIC nos dirá, bueno, vos querés ser un ISP, te puedo dar, por ejemplo, la red, perdón, no sería la 10 exactamente, pero por ejemplo, la red 180.2.0.0 barra, por ejemplo, 20, ¿sí? Esto estoy dando un ejemplo, ¿sí? Entonces, esta red es la que nosotros le llamamos un prefijo, ¿sí? Es nuestra red IP en la cual nosotros, por medio de los conceptos de subredes y demás, dividiremos en distintas subredes, ¿sí? Hacia el prefijo 20 nosotros podemos crear X subredes, ¿sí? De las que nosotros consideremos, eh, eh, para que nosotros, o sea, para que podamos usar todas las IPs a nosotros nos dieron en este prefijo. Ahora, para el resto del mundo, ¿sí? Este prefijo corresponde a nosotros. ¿Y cómo se identifica este prefijo? Por un ASN, que es un Autonomous System Number, ¿sí? Un número de sistema autónomo. Junto con el prefijo nos darán un número de sistema autónomo, que por ejemplo será 872, por poner un ejemplo, ¿sí? Y dirán, el Autonomous System Number es 872, corresponde a este prefijo, ¿sí? Entonces todas las tablas de ruteo de Internet tendrán que, para llegar a este sistema autónomo, a este prefijo,
somos nosotros, ¿sí? Y nosotros publicaremos este sistema autónomo y este prefijo, ¿sí? Después, dentro de lo que, cómo dividimos en subredes nosotros, ya es una decisión completamente nuestra, ¿sí? Ahora, todas estas subredes que nosotros podamos generar a partir de este prefijo, ¿sí? Van a formar un mismo sistema autónomo, ¿sí? Y que va a tener la característica que va a hablar un protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Para formar todas las tablas de ruteo de todos los routers que forman este sistema autónomo. Ahora, para el resto de Internet, ¿sí? Nosotros somos este prefijo nada más, ¿sí? Todo, o sea, cualquier IP que esté dentro del prefijo llega a través de un router, que ya lo veremos en nosotros, que se llama ASBR, ¿sí? Que es Autonomous System Bonded Router, ¿sí? Ya lo veremos ahora más adelante en esta clase. Bueno, y protocolo de ruteo dinámico tenemos los protocolos de ruteo dinámicos interiores, ¿sí? Y los IGP, Interior Gateway Protocol, y los EGP, que son Exterior Gateway Protocol. Nosotros ya vimos RIP, ¿sí? Que es un protocolo de vector distancia. ¿Qué característica tenía el protocolo de RIP? ¿Sí? Que nosotros solamente conocemos los routers que están conectados directamente con nosotros. Nosotros no tenemos un mapa de toda la red. Bueno, cuando hablo de nosotros, digo del router. No tiene un mapa de toda la red, solamente sabe a los routers con los cuales está conectado. Entonces, si bien era muy simple su configuración, se presta a algunos potenciales problemas que tiene RIP que vimos en su momento. ¿Sí? Un protocolo eh, mucho mejor y que funcionan como IGP son los protocolos de estado enlaces, que tenemos dos, ISIS y OSPF. ISIS es un protocolo de Cisco que viene a ser el papá de OSPF, porque también es un protocolo que trabaja con el algoritmo de Dijkstra y también trabaja con la ruta más corta, ¿sí? O la de menor costo, mejor dicho. Pero bueno, OSPF es una evolución de ISS, ¿sí? Que es el que vamos a ver. Y además tenemos los protocolos de vector camino, sería Path Vector, ¿sí? Que son BGP. También hay que hacer la aclaración que nosotros tenemos una versión de BGP para interior, ¿sí? Que se llama IBGP, IBGP de letra I, BGP, porque en realidad, si lo escuchan, es IBGP por el tema, como en inglés, porque tenemos IBGP de la EBGP, es Exterior BGP, pero si lo escuchan, la I, por cómo se pronuncia la E en inglés, le digo para hacerles aclaración por si lo escuchan, ¿no? eBGP en inglés es exterior y IBGP es para cuando BGP funciona como un protocolo de ruteo dinámico interior, ¿sí? Bueno, los protocolos de estado enlace, ¿sí? Que como son OSPF y SIS, ¿sí? Que un router se comunica con todos los nodos en la red. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un mapa, ¿sí? De todos los routers que están en una red de OSPF determinada, ¿sí? Entonces va a saber calcular cuáles son los mejores caminos para llegar a las distintas rutas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense cómo funciona un protocolo de estado enlace. Va a descubrir a sus vecinos y direcciones, ¿sí? Ya vamos a ver que son vecinos y direcciones. Va a medir el costo para llegar a cada uno de sus vecinos. Va a construir un paquete con la información recabada, que ese paquete se llama LSA, que son las siglas Link State Advertisement. ¿Sí? Link State Advertisement, Link State, precisamente porque es un protocolo de estado enlace. ¿Sí? Advertisement. ¿Sí? Y va a enviar el paquete al resto de los routers. Todos los routers, ¿sí? Van a tener lo que se denomina una LSDB, Link State Database, ¿sí? Que va a ser precisamente ese mapa de OSPF de toda la, o sea, mapa de toda la red de OSPF, ¿sí? Y con los LSA que le llega y, en la tabla, en la database, en la LSDB que va armando cada router, ¿sí? Se va a calcular la ruta para llegar a los distintos routers. Entonces, por ejemplo, acá, si tenemos una red OSPF como esta, fíjense, nosotros, por ejemplo, para llegar del router A al router C, podríamos seguir este camino, ¿sí? Podríamos seguir este camino, podríamos seguir este camino, ¿sí? Entre todos los routers se van a comunicar y van a empezar a formar sus propias LSDB, ¿sí? Sus propias bases de datos de OSPF, y en base a eso hará el cálculo de cuál es el camino más óptimo para llegar de A a C. Por ejemplo, si ustedes lo analizan por costo, fíjense que siguiendo esta ruta el costo es 15, ¿sí? Siguiendo esta ruta el costo es 17 y siguiendo esta ruta es 21 más 5.
es 26. ¿Sí? Entonces le va a convenir en este caso seguir la ruta BC. ¿Sí? Todo eso se va a encargar solo el protocolo, ¿sí? De acuerdo a la información que van cambiándose, o sea, enviándose entre sí los routers en una red OSPF. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro la parte conceptual? Sí, correcto. Buenísimo. Bueno, también hay otros conceptos que tenemos que ver. Ah, bueno, en lo que es la distancia administrativa, cuando hablamos de una ruta pedida por OSPF, la distancia administrativa es 110, ¿sí? Para, fíjate acá dice internal BGP es 200, ¿sí? External BGP es 20. Bueno, esto lo vamos a ver después. Y siguen ciertos conceptos. Está lo que se denomina el backbone area, ¿sí? El área de backbone es la red principal de, de las rutas OSPF. ¿Qué quiere decir? Nosotros en SOPF podríamos tener una sola área, o sea, donde tenemos todos los routers que pertenecen a un solo área, ¿sí? O podríamos tener divididos en grupos, ¿sí? Los routers divididos en grupos que formen distintas áreas, ¿sí? Ahora, sí o sí, la que tiene que existir, si estamos hablando de una sola área, es el área de backbone, ¿sí? Ya vamos a ver qué es el área de backbone y ya vamos a ver cómo la identificamos, ¿sí? Después tenemos la adyacencia. La adyacencia es cuando dos routers llegan al estado full de intercambio de mensajes LSA, ¿sí? Y ya forman todos sus LSDB en una red OSPF, ya se llegan a lo que se denomina la adyacencia, ¿sí? La adyacencia. Es cuando ya un router conoce cuáles son los vecinos y ya pudo formar su LSDB, ¿sí? Y después tenemos la interfaz de Loopbacks, que es una interfaz virtual sobre la cual nosotros vamos a configurar la red OSPF, ¿sí? Y es donde nosotros vamos a configurar el router ID. El router ID es precisamente la IP o el número que identifica al router en una red OSPF, ¿sí? El router ID, fíjense, es la configuración que colocamos en cada router para tener su ID dentro de una red OSPF. También lo vamos a configurar en BGP, ¿sí? Después, loopback IP más alta, en caso de que nosotros no configuremos un router ID, el que tenga la interfaz de loopback más alta se va a convertir va a ser nuestro router ID, ¿sí? Y en caso que no configuremos ni el router ID ni la interfaz de loopback, ¿sí? Se va a elegir la IP más alta. Ahora, ¿por qué es importante el router ID? Porque el router ID más alto va a representar en una red OSPF lo que se denomina el DR. El DR que es el Designated Router, ¿sí? Y el segundo más alto va a ser el BDR, que es el Backup Designated Router, y los demás son los DR Other. Básicamente, fíjense, en esta red OSPF nosotros tenemos tres routers. Tenemos router uno, router 2 y router 3. ¿Sí? Uno va a ser el Designated Router, otro será el Backup Designated Router y otro serán los DR Other, ¿sí? ¿Y quién es el DR? Es el encargado de responder todas las consultas de enrutamiento de las tablas de red, ¿sí? Va a ser dentro de una red OSPF, que sobre este punto ya se los voy a aclarar, ¿sí? El Designated Router es el que va a responder todas las consultas. El Backup Designated Router es el que va a tomar el lugar del DR en caso que se caiga el DR, ¿sí? El Designated Router. Y el DR Router son los demás routers que comparten esta red, ¿sí? Que algunos, en caso que se caiga el Designated Router, el VDR va a ser el DR y algunos de estos DR Router, de acuerdo al número de interfaz de loopback, ¿sí? O del router ID, va a tomar el rol de VDR, ¿sí? Bueno, ¿qué es OSPF? Open Short Path First. Eso significa OSPF, ¿sí? Utiliza el algoritmo Dijkstra, ¿sí? Para hacer los cálculos, para calcular las rutas con menos costo, ¿sí? Es un protocolo de estado de enlace y su medida del costo, como nosotros ya mencionamos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a cerrar. Y sobre este punto, fíjense, vamos a hacer este laboratorio. Fíjense, yo ya tengo configurado un router ahí, que fíjense, para router uno es 10.1.1.1, para router ID 2 10.2.2.2 y así sucesivamente. No lo tengo configurado, si no lo tengo establecido, pero todo esto hay que configurarlo. Pero quiero hacer una aclaración respecto al tema de OSPF. Fíjense, nosotros vamos a configurar acá en cada router las interfaces que abran OSPF, ¿sí? Por ejemplo,
en el router uno, ¿cuáles son las interfaces para ustedes que van a hablar OSPF? Cuando digo hablar OSPF, que van a intercambiar mensajes OSPF. Si ustedes se fijan, el router uno será Eder 3 y será Eder 2. Ahora, sobre este punto yo quiero hacer la siguiente aclaración. Nosotros tendremos que configurar. Acá tenemos una red OSPF, ¿sí? Fíjense, porque está formada por la interfaz Eder 2 de router uno, por la interfaz Eder 1 de router 4 y la interfaz Eder 2 de router 2, ¿sí? Esto será una red OSPF en donde nosotros, cuando configuremos lo que se denomina el network type, configuraremos a una configuración de broadcast o punto a multipunto, ¿sí? Ahora, acá en este caso, ¿sí? Uno de estos routers será el DR, otro será el VDR y otro será DR over, ¿sí? Ahora, en este caso, si ustedes se fijan entre R1 y R3, las interfaces que hablan OSPF son solamente, o sea, es una red de dos routers, ¿sí? Y es más, fíjense, es una red barra 30. Entonces acá, el network type, o sea, cuando nosotros configuremos las interfaces OSPF, vamos a decir que son PTP, que es punto a punto. ¿Por qué? Porque acá no va a haber DR y VDR, porque solamente son dos routers que hablan en esta red OSPF, igual que en este caso, ¿sí? ¿Se entiende? De todas maneras, va a quedar un poquito más claro cuando nosotros veamos ahora la configuración. Pero sí para hacerles la aclaración para que nosotros tenemos que diferenciar cuál es el network type en estos casos. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? Está claro. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a lo que es la configuración. Bueno, voy a entrar a router uno y voy a entrar por Romón a router 2 a router 4. Bueno, por si no se entendió, esta red es una red de una sola área, OSPF de una sola área, ¿sí? Por lo cual el único área que vamos a configurar acá es la de backbone, ¿sí? Bueno, acá entramos a router 2, router 3, router 4. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a tener que seguir ciertos pasos, ¿sí? Para configurar. Vamos a tener que configurar la interfaz de loopback, ¿sí? Ahí les pongo un asterisco, ya les voy a decir por qué. Vamos a tener que configurar el router ID. Vamos a tener que configurar la instancia, ¿sí? Vamos a tener que configurar el área. Vamos a tener que configurar el interface template y las interfaces pasivas. Y vamos a tener que configurar la redistribución de rutas. Bueno, ¿por qué le hago un asterisco? En el primer punto, que es la interfaz de loopback. En realidad, a partir de la versión 7.13, si no me acuerdo mal, pero no les quiero asegurar, eh, ya la interfaz de loopback viene configurada. De hecho, si ustedes se fijan, cuando nosotros vamos a configurar acá una IP en una interfaz, tenemos una interfaz que es LO, que es una interfaz de loopback, ¿sí? Antes nosotros teníamos que crearla a esa interfaz de loopback. Ahora, a partir de la versión, repito, creo que es 7.13, pero no estoy seguro, pero de la 7.16 en adelante seguro que ya está. eh, em, la interfaz de loopback ya viene configurada. Entonces lo único que nosotros hacemos es configurar en esta interfaz de loopback el router ID. O sea, el número que nosotros establecimos para router ID para cada router, ¿sí? Después, sí, haremos la configuración con esa interfaz de loopback que va a ser nuestro router ID, ¿sí? No es que el IP que pongamos nosotros en esta interfaz ya va a ser el router ID, sino que nosotros vamos a elegir esta interfaz como nuestro router ID. Entonces, en base a eso, fíjense. Por eso les ponía un asterisco acá, ¿sí? Ahora sí vamos a configurar router ID. Entonces creamos la IP de la interfaz de loopback, que fíjense, son estas, como yo les dije, 10.1.1.1, 10.2.2.2 y así sucesivamente hasta 10.4.4, de router 1 a router 4 respectivamente, ¿sí? Y después vamos a configurar el router ID. Entonces vamos a ir acá y voy a configurar la IP 10.1.10.1 en la interfaz de loopback.
y le voy a poner router ID, ¿sí? Una vez que yo tengo configurada la interfaz de loopback, voy a ir a routing, voy a ir a router ID y acá yo, fíjese, yo ya tengo una entrada configurada que es por la IP de mi red LAN. De todas maneras, esto no me interesa. Fíjense, yo acá voy a configurar, puedo poner el nombre que yo quiera, le voy a dejar ese por defecto y puedo hacerlo de dos formas. Configuro only loopback, le doy a aplicar y fíjense, ya me toma la IP que yo configuro en la interfaz de loopback, ¿sí? U otra forma de hacerlo es directamente yo decir acá, configurar el router ID con la misma interfaz que en la misma IP que yo configuré en la interfaz de loopback, ¿sí? Lo puedo hacer de las dos formas, ¿sí? Por una cuestión de simplicidad, yo generalmente lo hago de esta forma, es eh, le ponen un nombre y directamente tilde en only loopback, que yo ya configuré en la interfaz de loopback mi router ID, mi número de router ID, ¿sí? Bueno, fíjense, ya tenemos configurado el router ID. Ahora vamos a configurar una instancia. Entonces, ahora sí vamos a trabajar todo en lo que es la pestaña Routing o SPF, ¿sí? Fíjense, vamos a ir a instancia. Acá no tenemos nada configurado, nada, nada. Nosotros tenemos que configurar todo. O sea, obviamente en algunas pestañas se generarán entradas dinámicas de acuerdo a las configuraciones. Fíjense, nosotros vamos a configurar una instancia. Venimos acá, ¿sí? Y nosotros vamos a, el nombre de la instancia le podemos dar, yo voy a dejar esa por defecto. Sí vamos a configurar, fíjense, versión 2 o versión 3. Eso es para que OCPF trabaje con IPv4 o IPv6. Versión 2 IPv4, versión 3 IPv6. Acá BRF, sí, esto no lo vimos, no importa, pero así acá el router ID. El router ID que yo configure acá, yo voy a elegir, en realidad para este caso es lo mismo, ID1 o ID2, ¿sí? Y acá routing table en caso que yo hubiese creado otra routing table acá, ¿sí? Otra tabla de ruteo, ¿sí? Acá nosotros vamos a trabajar con la tabla de main. Originate, default y redistribute, ya lo vamos a ver. Y acá yo también podría trabajar con filtros. ¿Qué filtros? Es decir, bueno, filtros de entrada y filtros de salida. Por ejemplo, publicar ciertas redes y ciertas redes no. O filtrar ciertas redes. Por ejemplo, acá yo podría poner, para poner un ejemplo, ¿sí? Yo podría poner acá filtros de decir, bueno, todo lo que sean redes IP privadas, ¿se acuerdan el RFC 6890? Los Bogons, ¿sí? Yo pongo un filtro que si me quieren enseñar esas IP, no las aprenda y yo tampoco publicar esas IP, por ejemplo, ¿sí? Eh, eh, entonces yo acá elijo los filtros. ¿Dónde se configuran los filtros? Acá en Routing, Filters. Acá está. Filters, acá yo configuro los filtros. Generalmente los filtros donde son más utilizados es en BGP, ¿sí? Por un montón de reglas que tienen BGP, que nosotros usamos los filtros en exterior BGP, ¿sí? Pero bueno, acá nosotros también podríamos utilizarlos. En principio, lo único que vamos a configurar nosotros ahora va a ser un nombre para la instancia, va a ser en IPv4, ¿sí? Y el router ID. Por ahora. Después vamos a configurar otra cosita. Bueno, fíjense, ahora lo que tenemos que configurar es el área, ¿sí? Y nosotros dijimos que estamos trabajando en el área de backbone. Entonces vamos acá a la pestaña área, venimos acá y acá podemos poner el nombre que quiera. Yo, por una cuestión descriptiva, voy a poner backbone acá. Lo que ponga el nombre no importa, lo que importa es que el área ID sea 0000, sí o sí. El área 0000 es un número reservado siempre al área de backbone y esa área siempre debe existir, ¿sí? Siempre debe existir. Bueno, yo acá, entonces, configuro el área ID. Acá en type tiene que ver con el tipo de áreas que yo tengo, porque yo tengo NSA, que es No So Study Area, o Study Area y demás. Eso tiene que ver con otra cosa que excede un poquito lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pero por ahora le vamos a dejar default, ¿sí? Bueno. Yo tengo configurado el área. ¿Qué sigue? Yo tengo que configurar el interface template, ¿sí? Y las interfaces pasivas. Entonces, ahora vamos a interface template. Fíjense que todavía no tenemos nada en interfaces, ¿sí? En interfaces se van a generar entradas dinámicas, ¿sí? Pero no tenemos nada configurado todavía. Vamos acá y vamos a decir, acá lo voy a poner el gráfico acá y ¿qué interfaces en el router uno? ¿Qué interfaces van a hablar OSPF? Que es lo que vimos recién hace un rato. Les pregunto yo a ustedes.
2. Eder 2. Entonces venimos acá. Eder 2. Eder 2. Fíjense, acá donde dice Network Type, yo tengo distintas opciones. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Network Type, fíjense que dice Broadcast, NVMe, PTP, PTMTP, PT Broadcast. ¿Qué es importante acá? Virtual Link. Algunos la vamos a ver. Nosotros cuando tenemos una red que es de más de dos routers, tenemos que elegir Broadcast o punto multipunto. Generalmente Broadcast para que lo envíe a todos los routers de esa red OSPF. ¿Qué es el caso, por ejemplo, de la interfaz de Eder 2? Porque fíjense, la red de la interfaz de Eder 2 tiene tres routers. Tiene Eder 2 que conecta con el switch, Eder 2 del router 2 que conecta con el switch y Eder 1 el router 4 que conecta con el switch. Entonces una red de tres routers. Yo no puedo poner punto a multipunto acá, ¿sí? Yo punto a multipunto lo voy a tener cuando tengo una red OSPF de dos routers, ¿sí? Y PTP and number tiene que ver cuando si yo quisiera trabajar con Cisco y demás, ¿sí? En este caso escapa, pero bueno, sepan que nosotros vamos a trabajar con Broadcast, vamos a trabajar con PTP o vamos a trabajar con Virtual Link. Ya vamos a ver qué es eso, ¿sí? En este caso, les pregunto, para Eder 2 que estamos ¿es Network Type Broadcast, PTP o cuál? Broadcast. Broadcast, exactamente. ¿Sí? Broadcast, ¿por qué? Porque es una red de más de dos routers. ¿Sí? Bueno, por ahora es todo lo que vamos a configurar. Después vamos a ver otras cosas. ¿Sí? Pero por ahora es todo lo que vamos a configurar. Entonces, Air 2, el área, en este caso solo tenemos un área, así que sí o sí va a ser de backbone, ¿sí? No vamos a configurar otra área porque va a ser el backbone. Cuando sí nosotros tengamos OCPF multiárea, vamos a tener que decir el área en el cual trabaja, ¿sí? Pero en este caso no nos importa porque la única área que nosotros tenemos en este caso, porque es OSPF single area, es el área de backbone. Perfecto. Ahora vamos a configurar la otra interfaz. ¿Cuál es la otra interfaz? Eder 3. Header 3, ¿sí? ¿Y qué tipo? Punto, punto. Punto a punto. ¿Por qué? Porque solamente Hay la interfaz de router 1 solamente habla con la interfaz de router 1 de router 3, ¿sí? Entonces acá le ponemos punto a punto. De nuevo, en el área de backbone, porque solamente estamos trabajando en el área de backbone. Y nos falta una interfaz. ¿Cuál es? O sea, yo no lo dije, pero bueno, lo digo por si hace falta. Nuestro objetivo es por medio del ruteo dinámico de SPF es conocer las redes para llegar a todas las LAN de todos los routers, ¿no? el 5, ¿será? Eder 5. Bien. Bien. Y acá Eder 5 va a tener una característica. Eder 5 nosotros la vamos a publicar OSPF, pero no vamos a querer que mande mensajes OSPF Eder 5. Entonces la vamos a configurar como pasiva. ¿Qué quiere decir como pasiva? Que va a ser publicada por los mensajes OSPF como una red a la cual se puede llegar, ¿sí? Pero no va a intercambiar mensajes OSPF por esa interfaz, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos la interfaz Eder 5 y la marcamos como pasiva, ¿sí? Fíjense, ahí la marcamos como pasiva. Ahí la marcamos como pasiva. Bueno, perfecto. Pregunto, si yo voy a la parte de neighbors, ahí yo voy a tener los vecinos que yo tengo con los que yo logré la adyacencia. No tengo ninguno. ¿Por qué no tengo ninguno todavía? Falta configurar los otros. Correcto, todavía, o sea, solamente configuramos, ¿sí? Lo que es el router 1. Ahora vamos a configurar los otros. Bueno, vamos a empezar con router 2. Router 2 que lo tengo abajo, ¿sí? Entonces lo pongo acá, hacer un zoom. Bueno, de nuevo, acá vamos a configurar la interfaz de loopback, ¿sí? 10.2.2.2, le ponemos
router ID, esto lo voy a hacer medio rápido, ya lo vimos. Y ahora configuramos el router ID, router ID, vimos acá, only loopback, fíjense, es la 10222 en la interfaz de loopback, perfecto. Ahora vamos a routing o SPF. Primero configuramos la instancia, ¿sí? El router ID elegimos el que configuramos recién y vamos a configurar el área, ¿sí? Perdón, el área y es el área de backbone. Perfecto. Ahora las interfaces, ¿sí? Vamos a ver, yo no les mostré, fíjense, en la pestaña interfaces, yo ya tengo tres entradas dinámicas, ¿sí? Que son la interfaz Eder 2, Eder 3 y Eder 5. Fíjense que la interfaz de Eder 3 dice PTP, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo puse como PTP, entonces es una red de dos routers. Pero fíjense que la interfaz Eder 2 dice DR, de Designated Router, ¿sí? Y la interfaz Eder 5 es pasiva, ¿sí? Esta es como nosotros le pusimos acá Broadcast en Network Type, ¿sí? Sí va a haber un DR, un Designated Router, va a haber un VDR y va a haber un DR Over. Obviamente que en este momento, como el único router de esta red OSPF que hay es el router 1 asumió el rol de DR, ¿sí? Bueno, vamos a configurar los otros. En router 2, ¿qué interfaces configuro? L2, Eder 2, Eder 2, Eder 2. ¿De qué tipo? ¿Broadcast o PTP? broadcast, Broadcast, perfecto. ¿Qué otra interfaz configuro? ¿Qué otra interfaz conecta con el router? Eder 1, Eder 1, Broadcast o PTP? PTP, PTP, perfecto. ¿Y qué otra interfaz? 5, ¿De qué tipo? pasiva. Pasiva, perfecto. Bueno, pregunto, ¿debería tener una adyacencia ya? Y Eder 2, ¿Con, eh, Eder ¿con 2 qué router? La adyacencia es con un con, router, con el router 1. con el router 1. Vamos a ver interfaces, si ustedes se fijan, fíjense que dice VDR, ¿sí? Por la interfaz Eder 2 precisamente que es conecta con R1, ¿sí? La interfaz Eder 1 es PTP y la interfaz Eder 5 es pasiva. Entonces sí, efectivamente, si yo voy a Neighbors, ya tengo una adyacencia, fíjense, me dice la instancia, me dice en qué área, me dice la dirección, ¿sí? Fíjense, que es la dirección precisamente del router con el cual yo tengo la adyacencia, cuál es el router ID, ¿sí? Y quién es el VDR, quién es el DR y quién es el VDR. Y fíjense, stateful, ¿qué quiere decir? Que logró la adyacencia full, ¿sí? Y acá veo los LSA, que son los distintos mensajes, como les decía, los Link State Advertisement, que van cambiando información. Acá tengo distintos tipos de LSA, ¿sí? Que tiene el OSPF, que tenemos de tipo 1 a tipo 11 dependiendo del tipo de mensajes. Si esos son mensajes dentro de un mismo sistema autónomo para otro sistema autónomo, etcétera, ¿sí? Dependiendo los tipos de mensajes, es el tipo de LSA que yo voy a tener. Y cuando dice Network Type, Router, etcétera, que hace referencia a los tipos de LSA. Estas entradas son dinámicas, ¿sí? Lo importante que quiero que entiendan acá es que yo tengo la adyacencia con Router 1, ¿sí? Vamos a configurar ahora. Y fíjense, si yo voy a router 1 y a router 2, voy a ver la tabla de ruteo. Fíjense, yo ya debería saber llegar a la LAN 2. Fíjense, sé llegar a la LAN 2 y fíjense que está prendida por OSPF. ¿Sí? Fíjense, DAO en minúscula. ¿Sí? Yo sé llegar a la LAN 2, fíjense que la distancia administrativa es 110. ¿Sí? Yo sé llegar. Y del router 2, ¿sí? Yo debería poder también saber llegar a la LAN 1. Entonces vamos a ver la tabla de ruteo de router 2 y fíjense que efectivamente yo sé llegar a la LAN 1. ¿Sí? Perdón, ahí.
y también está prendida por OSPF. Fíjate, 192.168.10/24, distancia administrativa 110 a través de la IP 172.16.01. ¿Cuál es 172.16.01? Es la interfaz, la IP de la interfaz de R2 de router 1. Perfecto. Vamos a hacer la configuración de router 3 ahora, ¿sí? Venimos acá, vamos a configurar router ID y vamos a configurar acá. En realidad, el router ID lo configuro acá. Lo que configuré anteriormente es la IP de la interfaz de loopback, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a hacer la configuración de OSPF. Venimos acá, creamos la instancia, elegimos el router ID, creamos el área y vamos a configurar el interface template. ¿Qué interfaces configuro acá en el router 3? Eder 1, Eder 1 y cuál más. Eder 2 y Eder 5. Bien. Bueno, acá Eder 1 y Eder 2, como son del mismo tipo, podemos configurarlas juntos, ¿sí? Acá le podemos Ah, bien, de acuerdo. Network Type PTP, ¿sí? Entonces nos ahorramos una entrada en Interface Template. Y por último, configuramos Eder 5 como pasiva. Perfecto. ¿Tendría que tener alguna adyacencia el router 3? Sí, ¿Con quién? con router 2 y con router 1. Con router 2 y con router 1. Vamos a ver si efectivamente es así. Y fíjense, tengo adyacencia con router 2. Fíjense, por el router ahí, 10.2.2. Acá no hay diar y bidiar porque es PTP, ¿sí? Y una adyacencia con router 1, ¿sí? Y tampoco hay ni diar ni bidiar porque también es PTP, ¿sí? Entonces, fíjense, yo veo la tabla de ruteo de router 3, yo debería saber llegar a la red 1 y a la red 2, 192.168.10/24 y 20/24. Efectivamente, fíjense, sé llegar a la 10/24 a través de la IP 172.16.11, que es la interfaz, es la IP de la interfaz de 3 de router 1, y a la red 2.0 por la IP 172.16.22, que es la IP de la interfaz de 1 de router 2. Y si yo voy a router 1, debería saber llegar a la LAN 3, ¿sí? Y efectivamente, fíjense, sé llegar a la LAN 3, ¿sí? Perfecto, va todo bien. Vamos a hacer la configuración de router 4. Bueno, primero vamos a configurar la IP en la interfaz de loopback, ¿sí? Ponemos la 10.4.4, comentamos, le ponemos router ID, configuramos el router ID y hacemos la configuración de OSPF. Primero creamos la instancia, elegimos el router ID, creamos el área, ¿sí?, de backbone. En versión 6, este área ya viene creada, ¿sí? En versión 7 tenemos que configurarla. Y ahora vamos a configurar la, el interface template. En router 4, ¿qué interfaz configuro? 1 y 5. ¿Eder 1 de qué tipo? Eh, Broadcast. Broadcast. ¿Por qué? Porque fíjense, acá hablaba en una red OSPF con R1 y R2. ¿Sí? ¿Y Ujú. Eder 5 de qué tipo? Pasiva. Pasiva. Perfecto. Vamos a ver. Fíjense, todavía no logró la adyacencia, pero ahora tiene adyacencia. Fíjense, con router 2, ¿sí? Fíjense quién es el dial es el router 1, bidial es el router 2, y tiene con router 1, el dial es el router 1 y bidial es el router 2, ¿sí? Fíjense, si yo voy acá en Interface, fíjense que acá el estado es Dear Order, ¿sí? Dentro de esta red OSPF, es un Dear Order, ¿sí? Solamente va a tomar el rol de BDR, de Backup eh, Designated Router, cuando se caiga alguno de los routers, o router 1 o router 2. Y la interfaz es Eder 5, ¿sí? Es la interfaz pasiva, ¿sí? Como dijimos, nosotros la interfaz pasiva es
publicada por SPF, pero no intercambia mensajes de SPF a través de esa interfaz, solamente la publica. Bueno, si yo voy a ver la tabla de ruteo, debería saber llegar a todas las reglas, todas las redes, perdón, y fíjense, efectivamente sé llegar a todas las redes, ¿sí? La uno, la 2 y fíjense que la 3 sé llegar, tengo dos entradas a la 3. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tengo dos entradas para llegar a la red 3? Fíjense que Porque tiene, dice el más. ¿Cómo? no, porque tiene, decía, adyacencia con el R2 y R1, puede ser. Tiene adyacencia con R2 y R1 y yo puedo llegar a R3 precisamente porque R2, o sea, R3 tiene, precisamente, tanto R4 como R3 tienen adyacencia con R1 y R2. Y yo puedo llegar desde R4 a R3, ya sea yendo por R1 como yendo por R2. Y además, como el costo es el mismo, fíjense que hace un equal cost multipath, ¿sí? Acuérdense que equal cost multipath lo detecta, cuando detecta solo el router, solo hace la configuración de balanceo, ¿sí? Entonces, fíjense, hace la configuración de balanceo, entonces puede llegar al router 3 desde router 4, ya sea por router 1, por router 2, por medio de balanceo de carga, usando usando equal cost multipath, ¿sí? Fíjense, si nosotros vamos a router 1, yo ya se debería saber llegar a router 4 y efectivamente, fíjense, sé llegar, perdón, a router 4 no, a la LAN 4, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a tener un ping desde la Virtual PC 3 a la Virtual PC 2, que son, por así decir, las más lejanas en esta red, ¿sí? Y a ver si funcionan. Vamos a hacer esto. Antes que nada, fíjense, voy a pedir IP. Acá me dio el IP 4254, acá seguramente será la 3254. Voy a hacer un ping antes a la 41, a ver si llego. Fíjense, esa es la interfaz del router y de la interfaz de la LAN del router 4. Llego, voy a hacer un ping a la 3254. Y efectivamente llego. Y de acá voy a hacer un ping a la 4254 y efectivamente fíjense que llego. Vamos a hacer un trace, a ver por dónde está yendo. Está yendo por la 01, ¿sí? Está yendo, fíjense, por router 1. A ver si puedo hacer que, bueno, acá está yendo por 01, ¿sí? Bueno, eh, hasta ahí está claro. O sea, fíjense cómo en unos pasos ya hicimos, ¿sí? La configuración. Ahora yo voy a abrir acá una Virtual PC, voy a pedir IP y voy a hacer un ping a la Virtual PC esta, de la red LAN 4. Ping 192.168.4.254 y me responde. Perfecto. Ahora fíjense, yo voy acá a router 1, yo tengo configure masquerade y tengo mi tabla de ruteo, tengo mi ruta por defecto, ¿sí? Pregunto ahora, si yo hago un ping a los DNS de Google, ¿me van a responder o no me va a responder? ¿Todos están de acuerdo que sí? ¿Alguien piensa que Sí. no? No, sí, debería. Fíjense, me responde. Ahora yo voy a ir a router 4 y voy a hacer un ping a los DNS de Google. ¿Me va a responder o no me va a responder? Va, router 4 no, Virtual PC 4, perdón. ¿Me va a responder o no me va a responder? ¿Qué creen ustedes?
Fíjense la tabla de ruteo de router 4. Este es router 4. No, No sabe llegar a la 88. Fíjense, las redes estas que sabe llegar son estas. Entonces, fíjense que no me va a responder. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aprender la ruta por defecto a través de OSPF. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir, si yo hago en esta red, ¿quién es el router que debería publicar la ruta por defecto? router uno. Router uno, ¿sí? Que es el que tiene mi salida interna. Entonces yo voy acá, voy a la parte de instancias, ¿sí? Y fíjense que dice Originate Default, ¿sí? Originate Default. Entonces yo acá tengo tres opciones. Always, if installed y never. If installed, que quiere decir que si existe la ruta por defecto, la publique. Entonces fíjense, yo antes de poner OK, voy a ponerle apply. Fíjense, en el momento que le pongo apply, ya router No, 4 aprendió la ruta por defecto por OSPF. Fíjense. Entonces yo voy acá a la virtual PC 3, que es, y fíjense que ahora sí sale internet. ¿Sí? Bueno, además de redistribuir la ruta redistribuir la ruta por defecto, también podría yo redistribuir las rutas conectadas, las rutas estáticas, las rutas aprendidas por RIP, etcétera, etcétera. ¿Sí? Similar a lo que ya vimos nosotros cuando vimos RIP. ¿Sí? Bueno, acá, si yo no voy a redistribuir nada, obviamente no elijo nada, ¿sí? Pero como les decía, yo acá podría redistribuir las rutas esas, ¿sí? Bueno, hasta ahí está claro. sí, Bueno, también hay otra cosita que tener en cuenta. Otra que tener en cuenta. Yo les dije que acá en Interface Template les iba a decir algunas cositas más. Fíjense. Yo acá dice Authentication Key y Authentication ID, ¿sí? Yo puedo, los mensajes de OSPF, si yo no configuro nada, viajan en texto plano. ¿Qué pasa? Yo podría darle una seguridad a esos mensajes poniendo una clave de autenticación. Primero lo que voy a elegir, ¿sí? Es qué tipo de autenticación. Si va a ser MD5, ya, bueno, en versión 6 era solamente MD5 o una autenticación por texto plano, acá ya podemos elegir ya que es un protocolo mucho más robusto, ¿sí? Un tipo, una autenticación, mejor dicho, mucho más robusta. Entonces vamos a elegir SHA-256, ¿sí? Acá vamos a elegir una Authentication Key, ¿sí? Que va a ser vamos a poner, por ejemplo, 1234, podemos poner cualquier cosa, y un ID, que por ejemplo puede ser 10, ¿sí? Es importante que sepan que si nosotros configuramos una autenticación en Interplate de las interfaces OSPF, sí o sí todas las otras interfaces tienen que estar autenticadas, porque si no van a perder la adyacencia. De hecho, fíjense, yo voy a poner ahora router 2, fíjense, voy a ir a Neighbors y le voy acá a dar aplicar, ¿sí? Router uno tiene, ¿sí? Una autenticación, pero router 2 no la tengo configurada. Pasado un rato, ya vamos a ver cuánto es ese tiempo, yo debería perder la adyacencia con router 2. ¿Cuál es la adyacencia con router 2? Es esta, ¿sí? Vamos a esperar un ratito, porque acá tengo router 4 y acá tengo router 3, ¿sí? Fíjense que ya perdió la adyacencia con router 1, ¿sí? Tengo la adyacencia con router 3 y tengo la adyacencia con router 2, ¿sí? Y fíjense que si yo voy a router 1, yo también perdí la adyacencia con router, solo tengo adyacencia con router 3, ¿sí? Perdí adyacencia con router 2 y router 4. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Con router 4 también, porque a router 4 también tampoco le configuré yo la interfaz, perdón, la autenticación en la interfaz USPF. ¿Se entiende? Ahora fíjense, yo sigo sabiendo llegar a la red LAN 1, a la LAN 2 y a la LAN 3 en router 4, pero fíjense que ahora yo sé llegar a través de router 2. Fíjense, a través de la 1602, ¿sí? Si yo voy acá y hago un trace
para llegar a la 192.168.1.254, fíjense que sigue la de 172.16.02, o sea, yo estoy en esta Virtual PC, ¿sí? Llego la 4.1, que es la IP de la interfaz de DER5 del router 4, la 172.0.2, que es la IP de la interfaz de DER2 de router 2, la 2.1, que es la interfaz EDR2 de router 3, la 1.1, que es la interfaz EDR3 de router 1, y ahí lo envía a la Virtual PC. ¿Se entienden? Yo sigo pudiendo llegar, pero ahora ya no a través de router 1. ¿Se entiende? Ahora, fíjense, yo voy a configurar la misma autenticación en router 4. Vamos a ver qué pasa ahí. Voy a venir a router 4 en la interfaz de R1, ¿sí? Vamos a poner ya 256, 4 y 10. Vamos a esperar. Y si todo sale bien, en un ratito deberíamos tener, vamos a perder la adyacencia con router 2, fíjense, y deberíamos tener la adyacencia con router 1. Fíjense, la adyacencia con router 1 ya la tenemos, ¿sí? Pero vamos a perder la adyacencia con router 2. Y vamos a ver la tabla de ruteo, porque también van a ver que algo pasa en la tabla de ruteo. Cuando yo pierda adyacencia con router 2, debería cambiarme la tabla de ruteo. Todavía no la perdí, fíjense. Ahora la perdí, ¿sí? Fíjense que la tabla de ruteo me cambió, pero ahora ya sé llegar a las otras redes, pero a través del router 1. Fíjense, ya no es de las IP 176.0.1, la gateway de 0.2, perdón, la gateway eso, sino la gateway a esas 176.0.1. ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, como les decía, esto es una forma de darle seguridad al vínculo OSPF, ¿sí? A los mensajes OSPF, dándole una autenticación. Acá le voy a poner en router 2 para que logre la adyacencia entre todos. Bueno, eso por un lado. Ahora, fíjense que acá el router 2 es el backup designated router. El router 4 no sé qué papel está jugando ahora. Es el DR, fíjense que el designated router es el router 4. Y el router 1, si vamos acá, debería ser el DR Outer, ¿sí? Fíjense cómo cambian los roles porque, bueno, fueron perdiendo conexión en la red OCPF, ¿sí? Bueno, de todas maneras, yo les decía, vamos a tener que esperar un tiempo para que se caiga la adyacencia, ¿sí? Bueno, ese tiempo, esos tiempos están preestablecidos, que son, va a mandar cada 5 segundos, ¿sí? Mensajes LSA los LSA tipo cero, que son los que indican cuál es el estado de la red OSPF, y va a mandar cada 40, y durante 40 segundos nosotros lo que tenemos, lo que se denomina un router dead interval, ¿sí? Que es el tiempo que va a esperar antes de dar por terminada una adyacencia. Por eso es que ese tiempo que nosotros teníamos que esperar era 40 segundos. ¿Y a dónde están establecidos también esos tiempos? En Interface Template. Fíjense, yo voy acá a ir a router 3. Fíjense que tengo retransmit interval 5 segundos, hello interval son 10 segundos, perdón, yo me confundí, son 10 por defecto, y el router red interval son 40 segundos, ¿sí? Es muy importante que que sepan esto. En OSPF, en una red OSPF determinada, en todos los routers que están en una red OSPF determinada, estos intervalos deben coincidir, ¿sí? ¿Qué quiere decir que deben coincidir? Que deben ser iguales, porque si no, no va a poder haber adyacencia OSPF. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes estudian BGP, eso no es así. En BGP toma el tiempo, el tiempo configurado más corto, ¿sí? Si yo un router dice tiene configurado 5 segundos y otro 10, va a tomar como tiempo 5 segundos, ¿sí? Pero va a poder haber en BGP, la adyacencia se denomina vecindad, va a poder haber una vecindad, ¿sí? Bueno, en OSPF, una condición que tiene OSPF es que estos tiempos coincidan, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá estoy en router 1, esta es mi interfaz, mi configuración con Ether 3 que conecta con router 3, precisamente. Entonces, fíjense acá, Ether 3 conecta con router 3. Entonces, yo voy acá a ir a router 3, voy a ir acá, IP.
perdón, routing OSPF. Fíjense, yo acá tengo la adyacencia con router uno, ¿sí? Pero yo le voy a cambiar el hello interval, acá. Fíjense, en vez de 10 segundos le voy a poner 5 segundos. Ahora, pasado 40 segundos, yo voy a perder esta adyacencia. ¿Por qué? Porque si yo voy acá, a la interfase de Eder 1 y Eder 2, bueno, acá las configuramos juntas, pero el Eder 1 es la que se conecta con R1, el hello interval es 10 segundos. Y yo les dije que tiene que coincidir, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar? De 40 segundos. 40 segundos es el tiempo que va a intentar el router comunicarse con el router que ya no llega mensaje, que no, ya no recibe LSA, para decir, bueno, ese vínculo con ese router está muerto, entonces ya no lo puedo tener en cuenta. Fíjense, yo ya perdió la adyacencia, ¿sí? Si yo voy a router uno, fíjense, ya no tengo la adyacencia con router 3. Ahora, si yo modificase ese interval, vamos de nuevo acá, a 10 segundos, de nuevo, sí, ahí sí voy a lograr la adyacencia. Fíjense, esta sí la adyacencia se logra muy rápido. Fíjense que está inicializando, state, dicen init, dentro de poco debería tener estado full. Fíjense, ya tiene estado full, ¿sí? Y ahora sí, ya se publicaron las redes y demás. ¿Sí? ¿Se entendió lo de los temporizadores? Sí, Perfecto. Y por último, acá dice cost y priority. Cost y priority es para nosotros forzar en una red o en una red broadcast, ¿sí? A un router a hacer el DR, ¿sí? Cuanto mayor valor nosotros pongamos de priority, va a ser más elegible como designated router, ¿sí? Salvo, hago una aclaración, si nosotros ponemos valor 0 a priority, estamos indicando que ese router no puede ser designated router, ¿sí? Es lo único que, o sea, combate en cuenta. Y bueno, y el tema de costo, hay una fórmula que tiene cada vendor para el costo, ¿sí? Pero eso no se toca, ¿sí? Bueno, hasta acá está claro lo que es OSPF Single Area, porque es lo que va a ser la base de lo que vamos a ver a continuación, que es OSPF Multi Area, ¿sí? Sí, sí, correcto. Bueno, perfecto. Voy a cerrar todo esto y voy a abrir el laboratorio de OSPF Multi Area. Vamos de nuevo a ver, como siempre hacemos, la parte conceptual y vamos a ver la configuración. Este es. Bueno, fíjense que acá ya tenemos otro esquema donde tenemos distintas áreas, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, esto lo vamos a seguir usando. Acá. Vale, perfecto. Bueno, como siempre les digo, bájenme un segundito, ya vengo, me voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo. Gracias, ya estoy acá. Bueno, antes vamos a ver un poquito, como les decía, el marco conceptual, antes de ver la configuración. ¿Qué era un sistema autónomo? Un conjunto de routers que hablan un mismo protocolo de ruteo dinámico, ¿sí? Eh, y como dijimos que nosotros teníamos un prefijo, fíjense, 20.00/8 es el prefijo y el ASN es 200, ¿sí? Por medio de Exterior BGP,
se comunicarán con otros sistemas autónomos, ¿sí? Y publicarán su propio dominio administrativo, ¿sí? O prefijo, en que decir, bueno, para llegar a este prefijo, a esta red, a este dominio administrativo, tienen que hacerlo, o sea, a través de este sistema autónomo, ¿sí? Eso se hace con todo eBGP. Ahora, dentro de un mismo sistema autónomo, nosotros podemos elegir el protocolo de ruteo dinámico que vamos a utilizar. Podemos hablar OSPF, podemos hablar ISIS, podemos hablar o sea, IBGP, ¿sí? De Interior BGP. Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo lo haríamos con OSPF. Ahora, esto ya lo vimos. OSPF puede ser dividida en áreas, ¿sí? Que son grupos lógicos, ¿sí? De host y de redes compartiendo un único área ID. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya conocimos un área que es el área de backbone, que dijimos que es el área principal y que tiene el número 0.0.0.0, ¿sí? Bueno, nosotros, si tenemos una red de routers muy grande, muchas redes, podemos dividir esa red o SPF en áreas más pequeñas para que sea algo más manejable. Y ya vamos a ver por qué haríamos eso, ¿sí? Bueno, cada área va a manejar su propia base de datos. O sea, cada área va a tener su propia LSDB, ¿sí? Su Link State Database, cada área va a tener su propia LSDB, ¿sí? Y esa LSDB es invisible a áreas externas. O sea, cada área, el área de backbone, el área uno, el área 2, tendrá su propia base de datos de routers o SPF, ¿sí? Y no se van a ver entre sí, salvo un router, ¿sí? El, que va a tener dos bases de datos, dos o tres, dependiendo cuántas áreas tenga, ¿sí? Que ese router son los que se denomina ABR, ¿sí? Autonomous System, no, perdón, ABR, que es los routers de borde que conectan dos o más áreas, ¿sí? Bueno, nosotros podemos hacer áreas de grupos de hasta 80 routers, ¿sí? Y se identifican como un número de 32 bits. Como les dije, el área de backbone es 000 y así, como si fuese un IP, ¿sí? Las áreas se identifican con un número y dentro de un mismo sistema autónomo no se puede repetir el número de áreas, ¿sí? El área ID, que es ese número de 32 bits, debe ser único, ¿sí? Dentro de un mismo sistema autónomo, ¿sí? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Bueno, fíjense, yo acá tengo el área de backbone. Fíjense que tengo router 3, router uno y router 2. Dentro de este router, de este área, habrá un montón de routers más, que son los routers cuya configuración se hace como vimos nosotros recién, ¿sí? Que son los OSPF single area. Nosotros vamos a configurar esos routers como si fuesen de una sola área. Ahora, nosotros tenemos routers que conectan más de un área, ¿sí? Entonces fíjense, el router 2 conecta el área 2 con el área de backbone, el router 3 conecta el área uno con el área de backbone, el router uno conecta el área 3 con el área de backbone, y al mismo tiempo, fíjense, hay un área 4, ¿sí? Que no se conecta con el área de backbone. Una condición que exige el OSPF es que todas las áreas tengan conexión con el área de backbone, ¿sí? Y si no tienen, nosotros tenemos que configurar lo que se denomina un virtual link. Fíjense, esto precisamente es el virtual link, ¿sí? Que es un link en donde tendremos un área de tránsito, que en este caso va a ser el área 2, para conectar el área de backbone con el área 4, ¿sí? Al mismo tiempo, fíjense, nosotros, como le dije, acá dentro de cada área vamos a tener un montón de routers cuya configuración es lo que ya vimos. Pero ahora vamos a ver cómo se configuran los routers que conectan en más de un área. Estos routers, como yo les decía, se denominan ABR, ¿sí? Que es Area Border Router, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué características tienen los ABR? Que tienen más de una LSDB. Uno tendrá, o sea, va a atender tantas bases de datos como áreas, como interfaces en áreas diferentes tenga. En el caso, por ejemplo, del router 5 va a tener la LSDB de del área 2, ¿sí? Y tendrá la LSDB, acá tendrá LSDB del área 2 y tendrá la LSDB del área 4, por ejemplo, ¿sí? En realidad, área 2 acá tendrá una característica, o sea, como se va a hacer un área de tránsito, también tenemos que hacerle otra configuración adicional. Y fíjense que habrá un router que también conecta a Internet, ¿sí?
que este router se denomina ASBR, ¿sí? Que es Autonomous System Boundary Router. ¿Y qué característica tiene este router? Que no, que habla más de un protocolo de ruta dinámico. Entonces hablará OSPF para lo que es dentro del sistema autónomo y que como conecta con Internet, por ejemplo, hablará también eBGP, ¿sí? eBGP. Por eso también este se denomina ASBR, ¿sí? Continuamos. Y fíjense, todos los routers que estén dentro o que tengan conexión con el área de backbone se denominan backbone routers, ¿sí? Entonces los routers que están dentro del área de backbone, que no tienen ninguna interfaz con, con alguna conexión de un área diferente, son internal routers. Y los ABRs que tienen conexión con el área de backbone son ABR and backbone router, ¿sí? Y después tenemos los internal routers en las otras áreas, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo configuramos todo, o sea, los ASBR, los ABR, etcétera. O sea, en particular el laboratorio que vamos a hacer, nos vamos a centrar en los ABR y en el ASBR, ¿sí? ABR, que es el router de borde, ¿sí? Que va a tener, como le dijimos, va a hablar más, va a tener más de una base de datos, ¿sí? Y el ASBR, que es el que conecta, esto lo vamos a terminar de completar la clase que viene cuando veamos OGP, que va a hablar otro protocolo de ruta dinámica. Hoy solo vamos a ver cómo la redistribuimos a la ruta, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, continuamos. Bueno, ya está inicializado. Fíjense, yo ya tengo, acá no vamos a hacer, ya tengo los router ahí configurados, ¿sí? La interfaz de loopback y la IP de la interfaz de loopback y los router ahí ya lo tengo configurado. Vamos a centrarnos directamente en la configuración de OSPF, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, yo tengo un router uno que está en el área de backbone, tengo un router 3 que conecta, tiene una interfaz en el área de backbone y otro en área 2. Tengo un router 2 que tiene una interfaz en área de backbone y en área uno. Tengo un router 4 que tiene una interfaz en área uno y área 3, ¿sí? Tengo un router 6 que está en el área 3. Y tenemos que configurar un virtual link, ¿sí? Para conectar el área 3 con el área 1. El área de backbone, perdón, ¿sí? Está claro el planteo. Como siempre, son unir las redes LAN por medio de un protocolo de ruta dinámico, ¿sí? Nosotros ya tenemos la IP en la interfaz de loopback y ya tenemos el router ahí configurado. Vamos a arrancar directamente configurando la instancia. Entonces vamos a abrir los routers. Voy a abrir router uno y por medio de Romon voy a acceder a los otros routers. Tengo router 2, router 3, router 4, router 5 y ah, router 6. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hacer la configuración de router uno. Vamos a hacer un zoom. Estoy en router uno. Sí, fíjense, como ya les dije, esto solamente le voy a mostrar este router. Yo ya tengo el router ID configurado y tengo perdón, la interfaz de lupa configurada y el router ID configurado, ¿sí? Ahí, fíjense. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer toda la configuración en OSPF directamente, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Fíjense, vamos a checar acá, router uno. Bueno, lo primero que dijimos que vamos a configurar es una instancia. Acá ya lo sabemos, acá configuramos router ID, por ahora nada más. Perfecto. Vamos a configurar un área. El router uno, ¿cuántas áreas tengo que configurarle? ¿Cuántas áreas tengo que configurar router uno? ¿Todas? ¿Cómo? ¿No? ¿Todas las áreas? ¿Pero en qué área está el router uno? En el área vacuum. Entonces el área de backbone nomás, ¿sí? Si Ah, son las áreas con las que tiene conexión claro. el router. Entonces acá configuramos el área de backbone. Perfecto. Vamos a Interface Template. ¿Qué interfaces configuramos? Acá yo no les dije, fíjense, tenemos la LAN 0, LAN 1, LAN 2 y LAN 3. Acá tenemos tres LAN, ¿sí? Que es Eder 5 a Eder 8. Bien. ¿Qué interfaz configuro acá para el Eder CPF? 2. Eder 2, ¿de qué tipo?
Broadcast, está bien. Broadcast. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Y en qué área? Backbone. Bueno, acá solamente tenemos la de Backbone, así que no hay problema. ¿Sí? Está claro, listo. Ahora configuro las interfaces Eder 5 a Eder 8, ¿sí? Como pasivas. ¿Sí? Porque dijimos, no queremos que intercambien mensajes de SPF, pero queremos que sean publicadas por SPF. Listo. Eder 5 a Eder 8, pasivas. Era 5, sí. 0, T, perfecto. Bueno, perfecto. Ya tengo eso. Vamos a configurar ahora R2, ¿sí? Entonces vamos a hacer la configuración de R2. R2 es este. No sé qué tengo acá. Bueno, no importa, acá borramos todo. Close all Windows. A ver, por si acaso. Routing. Sí, routing ID lo tengo configurado. Vamos directamente a OSPF. Primero configuro, dijimos, la instancia. El router ID, perfecto. ¿Qué áreas configuro en R2? Voy a ponerlo acá para que se vea. ¿Qué áreas configuro? Área de broker, ¿Área qué? ¿De backbone? wagon, Sí, ¿cuál más? Un Y área área 2. uno. Y área uno. área uno, Ah, ¿Sí? Área uno, perfecto. Acá le ponemos el nombre que nosotros querramos. Yo acá lo importante es el área ID. ¿Sí? En este caso, por una cuestión mnemotécnica, vamos a poner si el área 1, 0001. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a las interface templates. ¿Qué interfaces configuro acá? Vamos a ponerlo Ethernet acá. 2 y Ethernet 3. Eder 2, ¿de qué tipo? A ver, vamos a hacer para que se vea todo. Broadcast. A ver. De tipo broadcast. ¿Y en qué área? Eder 2. Backbone. Backbone. Vamos a. ¿Qué otra? Ether 3, Router, Eder 3. ¿Y en qué va? ¿En qué área? ¿Y de qué tipo? un área 1. En Y el de área área 1, 1 fíjense, área PTP. 1 y del tipo PTP. Perfecto. ¿Y qué más me queda configurar? Eder 5. Creo que es Eder 5, porque no la veo ahí, así que vamos a ver si. Sí, Eder 5. ¿De qué tipo Eder 5? Pasiva. Vacío. Pasiva. Perfecto. Listo. Vamos a Eder a R3. ¿Está bien? R3, R3, R3. ¿Este es R3? Sí, R3. Perfecto. Vamos a configurar R3. A ver cómo lo pongo para que se vea. Ahí está. Ahí se ve. Routing SPF. Configuramos la instancia. Configuramos el router ID. Esto ya lo sabemos. ¿Qué áreas configuro en R3? Este es R3. ¿Qué área configuro? Backbone área 2. ¿Todos de Correcto. acuerdo? Sí. Backbone y área 2. Oh, se me chispoteó un 2. Bien, vamos a Interface Template. ¿Qué interfaces? Ether 2, Ether 3 Eder y Ether 2. 5. Bueno, a ver, vamos. Cuando le digo Eder 2, díganme todo, ¿no? Eder 2. ¿Qué área, qué tipo, etcétera? ¿Qué network type, etcétera? Eder Área, 2. área 2. Área backbone. Fíjense, Eder 2 está en área backbone, correcto. ¿De qué tipo? Network type, PTP o broadcast. Broadcast. Broadcast, perfecto. Vamos a la interfaz Eder 3 ahora. Área 2 Área 2, y PTP. PTP.
Perfecto. Por último, ladder 5 de tipo pasiva. Pasivo. Perfecto. Vamos ahora. Esperen, fíjense, nosotros ya tenemos una adyacencia. En router 3 tenemos con router uno y router 2. Fíjense, router uno y router 2. ¿Sí? Entonces, si yo voy a router uno, yo ya debería tener en mi tabla de ruteo algo. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a Routis, yo sé llegar a la red 4.0, que es la del router 2, y a la red 5.0, que es la del router 3. Fíjense, router 3 es la red 192.168.50/24. Perfecto, fíjense. Y si yo voy a ver la tabla de ruteo de router 3, sé llegar a la 0, 1, 2 y 3, que son las LAN de router 1, y la 4, que es la LAN de router 2. ¿Sí? Hasta ahí está perfecto todo. Buenísimo, entonces. Vamos a continuar. Vamos a configurar ahora router 4. Este es router 4 le pegó. Sí, le pegué. Bien. Los escucho. Routing OSPF. Instancia. ¿Qué hago ahora? El área. Área. ¿Qué áreas configuro en router 4? Área uno, Área Y área 1, 3. área 1 Bueno, y área 3. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, R4 tiene la interfaz de R2 en el área 1 y la interfaz de R3 en el área 3. Así que es correcto eso. Vamos a Interface Template. ¿Qué interfaces configuro? 2, Dos. ¿Qué más? ¿El área es tipo, correcta? ¿El área es correcta? sí, ¿Y el el network área type? uno, ¿Y el network type? P- PT, PTP, punto a punto. PTP, Bien. ¿Qué otra interfaz configuro? área 3. R3, Área 3 área 3, y network type, PTP. PTP. Bueno, Y quedaría de 5. antes de ir, fíjense, tendría que tener una adyacencia en router 4. Tenía que tener adyacencia. Fíjense si ven el esquema. ¿Y con quién? Con r con dos Con R2. Entonces yo voy a Neighbors. Fíjense, yo tengo una adyacencia con R2. ¿Sí? Ahora fíjense, yo veo la tabla de ruteo. ¿Sí? Y yo sé llegar a la red 6.0, que es la de este, creo, si no me acuerdo mal. Ahora acá tengo unas VLANs. No sé por qué tengo esas VLANs, pero no me... será de otro laboratorio, así que por ahora la dejamos ahí. Fíjense, sé llegar a la 6.0. ¿Sí? Pero no me... R2 no me enseñó su llegar al LAN. resto. ¿Por qué no me enseñó? Fíjense, vamos a ver R2. Yo voy a R2. Yo voy a ver si tengo adyacencia. Fíjense, ¿dónde está R4? R4 es este, fíjense. Yo tengo adyacencia con R4 y yo voy a la tabla de ruteo. Routis. ¿Sí? Fíjense, yo sé llegar a la 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, esta 4 es directamente conectada y la 5 es la de router 3. Pero no sé llegar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no está en el backbone. No, no sé cómo se dice, pero no es porque no está en ese área. ¿A quiénes no está en ese área? El R4 con. Router 4 no está en ese área. Pero está bien, pero fíjate que con cada adyacencia con R2 tiene. Está en el área 1 con R2. Bueno, en realidad esto es una pregunta capciosa y yo a propósito lo pasé medio rápido
porque quiero que vean. Fíjense, yo voy a poner la tabla de ruteo de router 4 y yo voy a poner router 2. Fíjense en qué área puse la interfaz pasiva. Y acá está el key de la cuestión. Yo la puse en el área de backbone, ¿sí? Y router 4 no tiene configurado un área de backbone. Por lo tanto, no va a aprender las redes que estén en el área de backbone. Si yo acá cambio a área 1, fíjense, ¿se entiende? Bueno, acá me olvidé de configurar la interfaz CER5 como pasiva, para que la enseñe R2 también. Fíjense, ¿se entiende eso? Sí, sí, ahora sí. ¿Por Era qué? en el... Por lo que les decía, acá la interfaz pasiva está configurada en el área de backbone y este router no tiene conexión con el área de backbone, ¿sí? Entonces no puede aprender las rutas que están en otra área, ¿sí? Acuérdense lo que yo les dije hace un ratito, que es, no, creo que es esta. Cada área maneja su propia base de datos topológica y es invisible a las otras áreas externas, ¿sí? Entonces, fíjense que efectivamente es así. Efectivamente es así. Bueno, ahora, como nosotros sí o sí tenemos que tener conexión con el área de backbone, ¿sí? Acá yo lo voy a dejar esto en backbone, ¿sí? Porque nosotros sí o sí tenemos que tener conexión con el área de backbone. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, router 5 no lo vamos a configurar, no tiene sentido porque es lo mismo. Vamos a centrarnos en router 6, ¿sí? Vamos a venir acá, router 6. Vamos a routing OSPF, configuramos la instancia, configuramos qué área le configura el router 6. Área 3. Área 3. Área 3. Área 3. ¿Y qué interface template? ¿Qué interfaz? Interfaz 2. R2, acá no hay mucho, es solo PTP en el área 3 porque solo tenemos área 3 y configuramos la R5 como pasiva. También no queda otra que en el área 3, ¿sí? Perfecto. Bueno, eh, ahora yo les dije que OSPF exige que todas las áreas tengan... Ah, bueno, vamos a ver la tabla de ruteo de router 6. Antes de... Fíjense. Solamente aprendí la LAN de router 4, porque es con lo único que tengo conexión, que router 4 tiene conexión de área 3 por medio de la interfaz de área 3, pero todas las otras no las aprendí. ¿Sí? Y router 4, si yo voy a la tabla de ruteo de router 4, fíjense, sé llegar a la 8.0, ¿sí? Pero a las otras no, porque no tengo conexión con las otras áreas, con el área de backbone, básicamente. Ahora, una de las condiciones que tiene OSPF multiárea es que todas las áreas tengan conexión con el área de backbone y si no pueden tener una conexión, sí o sí debemos configurar un virtual link. Ahora, pregunto, ¿entre qué área y qué área vamos a configurar el virtual link? ¿El área de backbone y cuál? Y el Y el área área 3. 1. Y el área 3, ¿sí? Entonces acá nosotros lo vamos a tener lo que se denomina un área de tránsito, ¿sí? Fíjense, si yo voy acá a router, viene a ser router 2. Yo voy acá a áreas, fíjense, yo tengo las áreas, ¿sí? Acá, en el área 1, cuando yo configure, voy a tener una T acá que significa Transit Area, ¿sí? Que es un área de tránsito. Entonces, yo acá, entre este área, voy a tener un área de tránsito. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esa configuración. Primero, pregunto, ¿qué routers voy a tener que configurar para configurar Virtual Link? Ya establecimos que el área de tránsito va a ser el área 1, pero ¿qué routers voy a tener que configurar? R2 y R4. R2 y R4, precisamente. Entre R2 y R4 se va a generar ese Virtual Link para que área 3 tenga conexión con el área de backbone, ¿sí? Vamos entonces a hacer la configuración de R2, ¿sí? Sí o sí tiene que estar configurada el área de backbone. En el caso de R2, como tiene conexión con el área de backbone, ¿sí? Tenemos creada el área de backbone. Entonces vamos a ir directamente acá a Interface Template, ¿sí? Fíjense, y vamos a elegir acá
en donde dice Network Type va a ser Virtual Link. Acá vamos a configurar un Virtual Link. Y el área que vamos a poner acá es el área de Backbone. ¿Sí? Área de Backbone, Virtual Link. Esto lo voy a agrandar un poquito para que se vea todo. Y fíjense acá dice B-Link Transit Area y Network ID. ¿Sí? Acá vamos a configurar el área de tránsito y el Neighbor ID. El Neighbor ID es el router ID del router del otro extremo, que en este caso va a ser el router 4. Entonces, ¿cuál va a ser el área de tránsito acá? Dijimos Área que cuál iba uno. a ser. Área ¿Cuál 1, dijimos? Área 1. ¿Y cuál es el Neighbor ID? 0001. No, no, no. Ese no es, es el router ID del router. No es Ah, el número del área. El router ID, que es el del otro extremo. ¿Cuál es el router del otro extremo? Yo estoy configurando R2 ahora. ¿Cuál es el router del otro extremo del Virtual Link desde el punto de vista de Cuatro. R2? R4. ¿Y cuál es Cero, el router ID de R4? 0004. Ah, no, 10. 10 puntos. ¿Sí? Fíjense. Yo dije, estos son los router ID. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir acá a áreas. Todavía no está la T. ¿Por qué? Porque tengo que configurar router 4. Entonces voy acá a router 4 y acá. Primero, yo les dije, sí o sí tiene que estar el área de backbone. Entonces tengo que configurarla acá. ¿Sí? Tengo que configurar el área de backbone. Una vez que yo configure el área de backbone, ¿sí? Fíjense, acá me dice Virtual Link. Voy a hacer lo mismo. Acá elijo el área de backbone, elijo Network Type Virtual Link y acá, ¿cuál va a ser el área de tránsito? también área 1. Y el Virtual Link Neighbor ID, estoy El en ID router de 10, router, 4. ¿Cómo? el ID de router 2. El ID de router 2. El 10, router 2, 2, ID, 2, 2. exactamente. Fíjense, fíjense que ahí apareció la T. Si ustedes esperan ahí un ratito, dice Transit Capable, ¿sí? Y fíjense ahora la tabla de ruteo. Fíjense. Vamos a ver la tabla de ruteo del router más lejano, que es el router 6. Router 6. Fíjense, si llegar a la red LAN del router 1, router 2, router 3, router 4. ¿Sí? Bueno, como dije, router 5 no lo configuré, así que, porque en este es lo mismo, es una redundancia, así que no tiene sentido. Y vamos a ver la tabla de ruteo de router 1. Fíjense, se llegar al 8.0. Al 8.0 es la red LAN, ¿sí? De router 6. ¿Sí? Fíjense. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un ping desde acá, ping 192.168.0.1, ¿sí? Que es la IP de la red LAN, de la LAN 0, ¿sí? De la interfaz de R5, y acá lo hago que lo fuerzo de que salga de la 8.1, 192.168.8.1. Fíjense que me responde, ¿sí? Voy a hacer lo mismo acá. Ping 192.168.8.1. Fíjense que me está respondiendo, ¿sí? Si yo hago un trace route, fíjense, va por el 176.02, 176.24.2 y 192.168.8.1, ¿sí? Acá le voy a poner que la source address sea, fíjense, 176.02, que es este. Después, 176.24.2, que es esta. Y 172.16.46. Bueno, que en realidad ya me va directamente a la interfaz 8.1 de este router. Bueno, sí, está bien. ¿Sí? Bueno, fíjense, funciona. Y funciona el Virtual Link.
¿Qué consideraciones tenemos que tener el Virtual Link? El Virtual Link debe ser una excepción, ¿sí? Y si nosotros hacemos una red OSPF multiáreas, en algún momento, o sea, esto lo dice la norma, ¿no? En algún momento deberíamos tratar de que ese virtual link no exista más y que el área que no tiene contacto con el área de backbone lo tenga en algún momento, ¿sí? Entonces hacer alguna configuración de forma tal que ese área que no tiene contacto con el área de backbone la tenga, ¿sí? Porque el virtual link debe ser una excepción. La norma exige que todas las áreas tengan contacto con el área de backbone, ¿sí? Ahora fíjense, yo voy acá, voy a ver mi tabla de ruteo, perdón, acá está mi tabla de ruteo, y fíjense, yo hago un ping a los DNS de Google. Fíjense que me responde. Ahora yo voy a ir a router 6. Fíjense esta tabla de ruteo. Si yo hago un ping a los DNS de Google, ¿me va a responder o no me va a responder? No, ¿Por qué? porque no hicimos la configuración de default Claro, en qué router debería hacer yo la redistribución de la ruta por defecto? en el router uno. En router uno, que es el router de mi salida a internet. Entonces, al igual que vimos anteriormente, voy a la parte de instancias y hago originate default if install. Voy a ver que me muestre el router 6. Le pongo OK y fíjense que Ahí sí. aprendí la ruta por defecto y ya tengo conexión. Bueno, ¿por qué les quiero mostrar esto? Les quiero mostrar esto porque si ustedes tienen la configuración de OSPF multiárea en router versión 6, Raúl, en versión 6 las rutas o sea, la redistribución de rutas no pasan a través de Virtual Link. En versión 7 esto ya sí funciona, ¿sí? Fíjense, yo la aprendí por OSPF y es a través de un Virtual Link. Bueno, en versión 6 las rutas que yo redistribuyo por OSPF no pasaban a través de Virtual Link. Entonces eso lo tenían que hacer manual. Le digo para que lo tengan en cuenta. La configuración de versión 6 y versión 7 es muy diferente en lo que es ruteo dinámico, ¿sí? En caso que alguno de ustedes desee saber cómo es la configuración versión 6, en el canal de YouTube donde se suben las clases hay videos anteriores que explican cómo se hace la configuración en versión 6, ¿sí? Como yo les dije al comienzo del curso, nosotros como ya cualquier router hoy que compren ustedes hoy en día de MikroTik ya viene con versión 7, entonces bueno, nos vamos a centrar en lo nuevo y todos los cambios que van teniendo, porque no solo que nosotros tenemos versión 7, sino que van cambiando cosas dentro de la misma versión. Por ejemplo, lo que yo les comenté de la interfaz de loopback y demás, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta que si van a hacer la configuración en versión 6, no solo que es muy diferente, sino que no se van a transmitir las rutas que ustedes redistribuyan, ¿sí? A través de Virtual Link. Y una cosa, esto, este router uno como es la salida a internet, si tuviese algún tipo de protocolo de ruteo dinámico sería lo que se denomina, lo que yo les comenté hace un rato, es un ASBR, Autonomous System Boundary Router, que este router, ¿sí? Va a hablar dos protocolos de ruteo dinámico, ¿sí? OSPF y, por ejemplo, como les decía, BGP. De hecho, en el trabajo práctico, eh, el número 3 ustedes van a tener que configurar una SBR, ¿sí? ¿Qué quiere decir que van a tener que configurar una SBR? Que en ese router van a tener que configurar más de un protocolo de ruteo dinámico. A ver, OSPF y BGP, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Por eso les dije que esto va a terminar de cerrar la idea, la, eh, clase, eh, la clase que viene cuando veamos BGP, ¿sí? ¿Alguna duda? no, 10 puntos. Bueno, una cosita más que la verdad que les pido disculpas, pero yo tendría que haberlo dicho antes a esto. Y se me pasó antes de empezar a ver la configuración de OSPF multiárea. Es por qué usaríamos OSPF multiárea, ¿sí? Y básicamente les voy a hacer un ejemplo que es el que suelo utilizar. Hagamos de cuenta que nosotros somos un, un ISP bastante grande, ¿sí? En donde nosotros tenemos la LACNIC, nos asignó una SN, por ejemplo el 74, y nos asignó un dominio administrativo que creo que en el ejemplo era el
bueno, no sé, 20.0.0.16, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿sí? Bueno, nosotros somos ICP y acá tenemos nuestro router que conecta con Internet, ¿sí? Que hablará BGP. ¿Qué pasa? Como yo les dije, nosotros eso no vamos a hacer una red barra 16 donde vamos a tener en una misma red capa, o sea, en una misma red capa 2, ¿sí? Vamos a tener 2 a la 16 menos 2 hosts, ¿sí? Que eso es 65.534 hosts, ¿sí? Imagínense, esto es una red capa 2. O sea, yo podría tener una red capa 2 de 65.500 hosts, ¿sí? Pero yo acá tengo mucho tráfico de broadcast, ¿sí? Una red muy difícil de administrar y además un loop que se me genera en la red me tira toda la red de los 65.500 hosts. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo para un caso como este lo que podría hacer es dividir en subredes más chicas. ¿Sí? Dividir en subredes. Por ejemplo, una red 20.0.0. A ver, tendría que hacer el cálculo, pero no, vamos a hacerlo medio rápido, ¿no? 20.0.0 barra. Acá tenemos una barra 20, acá una 20.1.0.0 barra 18. Después tenemos, bueno, como les dije, esto capaz que le estoy errando, pero tenemos una barra 24, tenemos una barra 22 y así. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros a medida que vamos dividiendo en redes, ¿sí? De una red capa 2, de una red capa 2 vamos pasando a una red capa 3. Y vamos a ir agregando, o sea, cuando nosotros vivimos en redes, lo que agregamos son routers, ¿sí? Routers, ¿sí? Que tendrá uno conexión con este router y otro que tendrá con otra red. Y así vamos agregando routers, ¿sí? Bueno, a medida que nosotros, como les decía, nuestro prefijo, vamos haciendo, dividiéndolo en subredes, ¿sí? Nosotros vamos agregando routers. Bueno, es de acuerdo a esta división que nosotros hagamos de redes, ¿sí? Que vamos a ir agrupando los routers en distintas áreas. ¿Y por qué lo agrupamos en distintas áreas? Por una cuestión de administración, por una cuestión de tener menos dominio menos, hacer más chicos los dominios de broadcast y potenciales problemas, TCP starvation, lo que es el loopback, por ejemplo, ¿sí? Un loopback que no me tire solo una red, no me tire toda mi red, sino solamente que quede limitado a una red más chica, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros dividiríamos en grupos de routers y además, dependiendo la cantidad de routers que nosotros tengamos, vamos a dividir esos routers en áreas, ¿sí? En áreas y vamos a aprender, vamos a configurar OSPF en cada área y vamos a además configurar ciertos routers para que hablen, para que se comuniquen las áreas entre sí, ¿sí? ¿Se entiende el planteo? Este, como les dije, sería el ASBR que va a hablar otro protocolo de ruteo dinámico, OSPF y además BGP, por ejemplo. ¿Se entiende el planteo? Como les dije, eso tendría que haberlo dicho antes de que empecemos la Sí, sí, configuración. sí. Bueno, pero bueno. Bueno, señores, antes de terminar la clase, una cosita. Esperen que dejo de terminar, compartir la pantalla. Una cosita. Eh, la clase que viene, el lunes que viene, tenemos la última clase del curso. Ya fueron corregidos los exámenes, ¿sí? No sé si los vieron. Solo hay una persona, no me acuerdo el nombre en este momento, que necesito que me pase los export porque que ya lo dije muchas veces, pero no sé por qué no lo pasaron, que necesito que me pase los export para ver si está completa la configuración, porque en lo que subió no está completa la configuración de los routers, ¿sí? Y sí, algunos puntos que me gustaría decir. Si bien creo que han sido uno o dos, pero sí un tema conceptual que lo dije desde el comienzo del curso. Han configurado el masquerade de interfaces LAN. Yo ya les expliqué eso, es un error conceptual grave, ¿sí? El masquerade precisamente es lo contrario. Nosotros reemplazamos una IP origen por la IP origen de una IP pública para que con una sola IP pública podamos cursar tráfico en Internet de muchas IPs privadas, ¿sí? Entonces, si nosotros configuramos el masquerade en una IP privada, no estamos entendiendo el concepto de cómo funciona el masquerade, ¿sí? Que además, que ya no solo que lo dije muchas veces, sino que cuando vimos Firewall queda claro el por qué funciona así el masquerade. Yo les dije al principio del curso, yo les enseño a configurar el masquerade, les digo cómo funciona el NAT, el Network Address Translation, pero cuando vemos Firewall va a quedar recontra claro, porque ya ahí vimos bien a nivel de paquete de qué hace el source NAT, ¿sí? Bueno.
Ese error es un error conceptual. Nunca se configura el masquerade en una interfaz de la interfaz LAN, ¿sí? Nunca, nunca. Después, la mayoría de ustedes lo hicieron bien, el tema de lo que es la configuración del el balanceo PCC. Se dieron cuenta que había que duplicar las reglas porque las redes LAN eran dos. Eso estuvo bueno. Ahora, sí, eh, yo no sé por qué, porque eso también, yo no tengo la seguridad, pero puedo tener la sospecha de que ustedes utilizaron o lo sacaron, usaron inteligencia artificial o copiaron de otro lado. ¿Por qué? Porque me pasó en muchos exámenes, y eso me sorprendió, la verdad, que la configuración de login por fuerza bruta pusieron una configuración diferente a la que vimos, ¿sí? No es una configuración que esté mal, pero sí es diferente a la que vimos, ¿sí? Y además, otra cosa que me sorprendió, que por eso les digo que yo puedo tener la sospecha del uso de inteligencia artificial, que por ejemplo, en lo que es la configuración del router 3 cuando se pedía el que se haga la configuración de Q3, ¿sí? Cuando hicieron el marcado de paquetes, no hicieron el marcado de conexión antes. Una cosa que yo repetí un montón de veces. Nosotros antes de hacer una marca de ruteo, antes de hacer una marca de paquetes, hacemos una marca de conexión para usar menos procesador, ¿sí? Usamos el connection tracking para nosotros usar menos procesador. Muchos de ustedes hicieron la marca de paquete directamente sin hacer la marca de conexión, ¿sí? Entonces, como les dije, yo ahí no, lamentablemente ahí no puedo saber, pero tengan en cuenta esos errores porque yo se los marco, porque son cosas que estuvimos viendo durante clases, ¿sí? Bueno, en general los exámenes están bien. Sí, como les dije, ese pequeño, bueno, no sé si pequeño, pero ese asterisco en ciertas cosas que se configuraron diferente a como la vimos en clases, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna cosa que comentar, si no, nos vemos directamente el lunes que viene. No, por de mi parte no. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Última clase. Que anden bien. Buena semana para Vale, todos. gracias. Hasta Chau, luego. chau. Profe. Chao.